Yo fui al SICUN, nadie me dijo que era acá, así que después terminé acá. Así que me encontré con unas lindísimas carpas. Pero bueno, a ver si encontramos la ponencia. Esa. No sé si les voy a hablar de desarrollo local después de todo lo que escuché. No creo que valga la pena. Sí puedo hacer algo muy rápido y alguna reflexión que provoque que le hagan preguntas al profesor o en todo caso a mí. Yo traté de hacer algo muy rápido, veía que había poco tiempo y me pusieron el tema de transformación de los territorios metropolitanos. Yo soy como el profesor, vengo del área rural, o sea, soy agrónomo. Y agrónomos que nos hemos estado metiendo en cosas que no nos teníamos que meter o que deberíamos habernos metido. Hola Daniel, no te había visto. Y nos metimos y para empezar, la primera gran innovación fue la de Pisi, la de la universidad, que cuando José María Silvestro, la Secretaría de Relaciones Internacionales, le propuso que había algunas ideas de urbanismo para llevar a cabo, innovamos sobre las ideas innovadoras de Silvestro y el rector viajó a Barcelona, escuchó los consejos que recibió y tuvo la capacidad, innovación también, de juntar a todos los intendentes en ese proceso, en ese periodo, en proceso preelectoral, una complejidad adicional, y posteriormente postelectoral, y generar una iniciativa desde la universidad para que uno de los factores que yo pensaba centrarme y que explicó muy bien acá el profesor, fuera determinante, que es la gobernanza. Por favor, ¿podríamos pasar el...? Yo le puse esto lo he inventado yo, este sería el círculo hermenéutico o la espiral hermenéutica del desarrollo, cualquier tipo. Todos los que hablan de eficacia, eficiencia, yo los miro a veces después de haber estado en la práctica, haber tenido que gestionar cosas reales, y yo les digo, muchachos, son todas ideas preciosas que las estudiamos en la facultad pero no se pueden hacer. Porque el principal factor, el que logró destrabar para que ahora estemos hablando de un municipio, era la gobernabilidad. Pero esto pasa en todos los sistemas productivos, en todos los sistemas sociales, en todo lo que por lo menos a mí me tocó trabajar. Y gobernabilidad o gobernanza. Y la construcción de este factor implica una capacidad política y una capacidad del sistema muy importante. Hay lugares donde progresan porque tiene alta gobernabilidad con bajos niveles de participación o bajos niveles de democracia. Siempre yo tengo que escuchar qué bien que le va a San Luis. ¿Ustedes no lo han escuchado? Sí, bueno, tiene un altísimo nivel de gobernabilidad, con otros factores que no son tan deseables. No es el momento de hablar. Pero en San Luis se dice la ruta va por acá y va por acá. En Mendoza se dice la ruta va por acá y salen 50 diciendo que la ruta va por allá. O sea que para construir la misma ruta tardamos 7 años. ¿Sí? A ver, hay cosas que son muy importantes como la participación, la canalización, la capacidad institucional de lograr un objetivo, y yo creo que en el fondo, he leído 80 definiciones de gobernabilidad, pero las veo todas muy teóricas. Yo diría que gobernabilidad es la capacidad que tiene un sistema de fijarse un objetivo y lograrlo en un plazo razonable. ¿Sí? Un objetivo que sea de todos. Después que tenemos un sistema que es gobernable, tenemos que lograr el objetivo. O sea, lo que dijimos que vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bueno, ser eficaz es llegar a hacerlo. ¿Sí? A veces a un costo muy alto. ¿Sí? Muchas veces a los mendocinos somos eficaces, pero a costos altos. Después tenemos que ser eficientes, hacer lo mismo, pero hacerlo mejor, hacerlo más barato, hacerlo al menor costo posible. Ahí empezamos a tener crecimientos y desarrollos sectoriales. En Mendoza nos pasamos hablando del crecimiento del sector agrícola, de la vitivinicultura, discutimos la matriz productiva. ¿Cómo podemos estar discutiendo la matriz productiva? Planteando el tema de la minería, y cada vez que planteamos la minería, la gobernabilidad se va al diablo. O sea, el costo de hablar y de discutir sobre la minería hace bajar el nivel de gobernabilidad del sistema. Entonces, ponemos a discutir de la minería y perdemos tiempo precioso en resolver los problemas que hoy podemos resolver. ¿Sí? Y fíjense cómo esto es un círculo por eso no es un círculo, sino una especie de espiral. Y cuando hemos logrado desarrollos sectoriales, la vitivinicultura se desarrolló, impactó realmente la vitivinicultura de Mendoza se desarrolló. Hoy entre Luján y Valle de Uco se habla del Napa Valley americano, digamos, y en superficie es mucho más grande que el Napa Valley.
no tiene la actividad económica que tiene el Napa Valley de California, pero está teniendo una actividad económica que mucho nos sorprendemos de los especialistas, como yo, del sistema, cada vez que va ve cosas mucho más evolucionadas todavía y de un nivel de competitividad brutal. Ese desarrollo sectorial, ¿cómo empieza a impactar sobre el desarrollo territorial? ¿Cómo le llega a las otras personas, a las que no están en esa parte del sistema económico? Y cómo este juego tiene que ir permanentemente jugando para aumentar los niveles de gobernabilidad, para aumentar la eficacia. Y yo estoy muy contento de estar acá, porque esto que nació en la universidad hoy tiene visos de realización. Veía que recién el profesor hablaba de la necesidad de financiación. Bueno, el gobierno de la provincia, con los municipios que se integraron, algunos al principio eran reticentes, después se sumaron todos, y después algunos pedían, yo no estoy, quiero entrar, ¿sí? Y terminó entrando, y ahí planteó, otra de las cosas que planteó, que es la interfase rural-urbana, ha hecho que podemos contar hasta con la posibilidad de financiamiento para alguna de las acciones, es decir, para pasar a ser eficaces y quizás eficientes, y aprovechar algunos de los desarrollos que se están dando a nivel transversal. Hay muchas cosas que están pasando y que están funcionando bien. Refinerías de maíz los otros días, refinería de maíz, la número 2 del mundo en alimentos, que Unilever ha hecho una apología de la horticultura mendocina. Entonces eso es un dato también muy, muy importante que va generando ese mismo proceso. ¿Podemos pasar a la otra? Yo me tomé una cosa muy de las primeras clases que tuve de economía y de innovación de un señor que se llamaba Schumpeter, que era muy, muy famoso a mediados del siglo pasado, que hablaba de las fases de la invención, innovación y difusión. Internet es una invención. La aplicación de Internet en los miles y miles de cosas nuevas es la innovación. Mendoza es una gran innovación. ¿Sí? Cuando inventaron Mendoza, la inventaron en forma muy especial, la inventaron como oasis. Y hay muchos de los factores que se vieron, por lo menos en las dos presentaciones que yo vi, las alteraciones territoriales, las interacciones urbanos-rurales, son interacciones muy distintas a las que se presentan en otros lugares como la Pampa Húmeda. Son interacciones urbanos-rurales sobre ambientes rurales brutalmente transformados. El oasis es la mayor transformación humana del territorio. Ya decidimos hacer una determinada cosa, eso de que ese territorio se fue construyendo con la historia. Nosotros lo empezaron a construir los indígenas, lo siguieron los españoles y lo recontra siguieron los inmigrantes, y los últimos 120 años, con una ley determinante, decidió cómo iba a ser Mendoza prácticamente de acá para muchísimos años más, que con la ley de agua y la introducción de la ley de agua en el sistema constitucional de Mendoza. Por eso, creo que entender esto y cómo lo manejamos estos conceptos, vamos a ver que tenemos permanentemente trabajos y cosas muy buenas acá, que se van haciendo y que las tenemos permanentemente. Y una de las cosas que yo siempre he observado es que nosotros decimos que somos los mendocinos unos grandes cuidadores del agua. Una gran mentira. O sea, los que tenemos cultura del agua. La gran cultura de los mendocinos es la cultura del árbol. Los mendocinos somos plantadores cereales de árbol. Y está relacionado a un concepto, una percepción de abundancia de agua compartida, de agua social. Que más allá que tenga un uso privado, está socialmente generando un árbol. Y fíjense, estos políticos que parecen y son permanentemente muy criticados, como dijo el profesor también en ese bellísimo, que le saqué una foto, arco de las parábolas con el factor político abajo, esos políticos generaron la ley de agua a fines del siglo XIX y la construcción de una Mendoza nueva, un parque de 400 hectáreas pensado hace más de 100 años. Pensaron las calles en un modo distinto, todas con árboles y con riego. Sí, que ya venía del modelo, pero lo perfeccionaron, lo innovaron, lo desarrollaron. Y siguieron pensando, se dieron cuenta, teníamos otros nombres, no le llamábamos del mismo modo, no le llamábamos eternalidad, le llamábamos, había que hacerlo así. ¿Sí? Esos mismos políticos obligaron en la Ley de Obras Públicas de Mendoza que el 40% de las obras de infraestructura de riego, de obras mayores de infraestructura de riego, las paga la sociedad en su conjunto a través de los impuestos y no el beneficiario. ¿Por qué? Porque
claramente percibían que cualquier acción de este tipo estaba beneficiando a toda la comunidad, ese concepto de porte reciente de valor compartido. O sea, que hemos estado haciendo las cosas, no le poníamos el nombre, pero había gente que pensaba bien y la sociedad también tiene sus méritos, un poquito de autoestima también tenemos que tener en esto. Y por ejemplo, hoy cualquier obra de irrigación, obra de riego de Mendoza, que se sacan árboles, porque esto es muy interesante, hoy no se quieren sacar los árboles, por eso yo les digo que la cultura de Mendoza es arbórea, no de agua. O sea, a ver, cuando se hace un canal nuevo o se impermeabiliza un canal para ahorrar agua, hay que sacar todos los árboles que están al lado del canal. ¿Qué árboles son? ¿Algarrobos milenarios? Son los árboles que plantaron, álamos, moreras, son los árboles que plantaron en la construcción del oasis y que renovaron permanentemente. Es decir, que yo escucho el movimiento que no se puede cortar el árbol. A mí como agrónomo me enseñaron el ciclo de vida de los seres vivos y el árbol, el álamo, que es el mayor de los que hay, de los que hay mayor cantidad, tiene un ciclo de vida de crecimiento, de la curva de crecimiento, y cuando empieza a crecer menos que proporcional, o sea, cuando se empieza a dar vuelta, donde tenemos generalmente los óptimos, decimos en economía, a los 25, 20, 27, de acuerdo al clima. Y después pasa a ser un enemigo público el árbol. Se puede caer, corta los cables, rompe los autos, puede matar personas. Las moreras empiezan a partir de los 30 años, se le empiezan a caer las ramas, a derramarse naturalmente. O sea que tenemos una cultura de árbol, pero no queremos manejar los árboles. O sea, y ahora con esta difusión de una concepción muy verde, muy ecológica de todo, se olvidan que el oasis es una construcción humana que hay que gestionarla, que no estamos gestionando el equilibrio biológico del desierto o el equilibrio biológico de otra cosa, estamos gestionando algo que nosotros inventamos. Por favor, ¿podría? ¿Cómo innovamos? Fíjense, todas estas cosas son las bases de la innovación, o sea, y seguramente si se ponen a pensar hemos hecho cientos de estas cosas. Yo recuerdo menos de 10 años atrás, el despelote que era ir para Godoy Cruz, ¿sí? Y cómo todo el mundo tenía que venir al parque. Yo y gente todo el tiempo caminando por donde eran las vías del tren. ¿Y cuál fue lo que...? Alguna de estas cosas, se introdujo un nuevo servicio, que fue un puente que permitió pasar por una avenida. Y un puente que se transformó casi en un emblema de una gestión política. Pero fue un puente que cambió toda una estructura de casi 2 o 3 kilómetros y sobre la cual se sigue trabajando. Y el proceso de imitación hace que después pasara a la capital eso y posiblemente termine llegando a Luján. Es decir, que hay muchas actividades y acciones que se hacen en el territorio que son imitables, que son factibles de difundir. Y estoy seguro que deben haber cientos de más que yo no veo. Y acá para terminar, ¿qué cosas hoy ve uno en Mendoza? ¿Mendoza es un polo de desarrollo tecnológico educativo? Sí. ¿De alta calidad? No. Es un polo de desarrollo tecnológico educativo, punto. O sea, acá hay muchas universidades. ¿Son buenas? Más o menos. Planteémonos eso. O sea, cuando escuché de algo que había dicho él, del señor Pizarro, que cuestión del salario medio, de la subida o bajada del salario, me vino el economista. Para tener una sociedad de salario medio alto, hay que tener desarrollo tecnológico y educativo. Y eso son relaciones, o sea, hacemos las regresiones y a medida que está más alto el nivel educativo, siempre nos da más alto el salario y el nivel de vida. Si pudiéramos tener una sociedad donde todos son profesionales, sería una maravilla. Obviamente eso es difícil de pensar. Pero sí tenemos que tener otro factor, que vivimos en América Latina. Europa lo vive también, pero lo vive con un montón de reglas de contención que Argentina no tiene. Nosotros medimos, por ejemplo, NBI en Tupungato, y da siempre mal. Tupungato es el lugar que más inversiones tiene en la vitivinicultura por hectárea, per cápita, por lo que busquen. Y siempre le dan mal los NBI. No hay desarrollo, del desarrollo productivo no se pasa a un desarrollo social. Sí se pasa. El problema es que es un succionador de inmigración. O sea,
Tupungato es una zona donde hay inmigración de 2 o 3 ciudades de Bolivia en forma sistémica. O sea, el inmigrante viene y está siempre, el inmigrante, los que fueron nuestros, por lo menos yo me acuerdo que mis bisabuelos me decían que vivían en lugares, me decían no, le decían a mi mamá, que mi mamá me contó que vivían en lugares donde se inundaban permanentemente. Si se inundaban permanentemente no era que estaban muy confortables, que se hacían la propia ropa, que le pagaban en especie. Es decir, que tenían una situación como estos bolivianos del siglo XXI en la Argentina. No son los italianos de fines del XIX, sino son los bolivianos del siglo XXI que vienen a la Argentina a buscar una oportunidad. Y justamente eligen un lugar como Tupungato. De hecho, vayan alguna vez el sábado a la tarde a Tupungato, o vayan a Ugarteche y van a ver lo que pasa, o vayan al San Palito y van a ver lo que pasa. Los mercados parecen mercados de Cochabamba. O sea, reproducen condiciones. Es decir, que atención, que a medida que nosotros nos desarrollamos, tenemos que tener una política muy clara que en el proceso de desarrollo, y para que sea realmente inclusivo y sea de largo plazo, vamos a estar absorbiendo permanentemente comunidades más pobres, que se siguen movilizando. Y es un factor que parece que no se tiene en cuenta, y en Argentina y particularmente en Mendoza existe. Y sí haría mi reflexión sobre el concepto de calidad en la educación. Nuestros estudiantes y nuestros profesores no quieren ser controlados. Y si quieren ser de primer nivel, tienen que ser competitivos y controlados. Es decir, o se mide el producto o se mide el proceso, pero la cuestión hay que medirla. Esto de que uno se puede recibir en 12 años, eso es una mentira, eso no es inclusivo, eso es engañar a la gente, eso es sacarle plata a la sociedad para financiar una situación muy compleja. Y la universidad, tengo la ventaja de que no soy más secretario de la universidad, entonces lo puedo decir más fácilmente. ¿Sí? Pero, a ver, nos estamos engañando. Yo viví desde adentro la discusión, la bandeja 3 pesos, la bandeja 10 pesos. Eso no es inclusivo, es una mentira. Eso es un engaño. Mis hijos me decían, papá, no te preocupes de comprar milanesa, vamos a comer a la universidad que es más barato. Y yo puedo pagarlo. O sea que el concepto de cómo incluimos hay que tener un poquito de cuidado. Y por eso, la calidad del sistema universitario, de las 6, 7 universidades de Mendoza, tener muchas universidades no nos garantiza que vamos a tener un polo de desarrollo tecnológico del cerebro, de terciario avanzado, etcétera, etcétera. Lo mismo que los servicios productivos están muy ligados. Pero acá sí pueden haber iniciativas muy importantes. ¿Cuáles iniciativas? Por ejemplo, la desestructuración productiva, que es un fenómeno que en Europa se ha dado. Es decir, nosotros hemos tendido siempre a internalizar adentro del proceso productivo las actividades. Ahora hay que pensar más en el tejido. Es decir, ¿cómo compro el servicio a alguien que lo haga mejor y lo hace para otros también? Y lo hace en escala y en tecnología, porque la tecnología va avanzando mucho más rápido que las capacidades que tenemos de internalizarla. A mí me preocupa un poquito el tercer punto, porque todos le tienen una fe ciega al polo de distribución logístico de Mendoza como factor de desarrollo. La verdad que a mí los camiones me ponen los pelos de punta como factor de desarrollo. O sea, no lo veo tan claro. Creo que nos falta muchísimo. Y fíjense qué es lo que nos falta. Nos falta otra vez la gobernabilidad en ese sistema. Queremos tener autopistas y no queremos pagarlas. Si queremos que pasen muchos camiones, hay que tener un mantenimiento que hay que pagarlo. ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo vamos a pagar todo? O sea, porque yo paso a Chile, ya me cuesta la pasadita $30. Y de este lado le cobramos 15 pesos, 20 pesos. ¿Sí? $1. Hago 100 kilómetros, $7. Hago otros 100 kilómetros, $10. Y acá vamos derecho, hasta que salimos de Mendoza nos cobramos prácticamente hasta La Paz, nadie paga nada. Atención con esto, porque en esto es toda la sociedad financiar el desarrollo del sistema vial, del sistema macrovial, digamos, de las grandes. Porque para que haya desarrollo logístico va a haber muchos camiones, o vías férreas, pero yo veo mucho más pensado en camiones que en todo lo que se les pasa por la cabeza a lo que uno escucha. El polo comercial es clarísimo que Mendoza se ha transformado en un gran centro comercial en general, comercial, cultural. Las autopistas a San Luis y a San Juan son favorables a Mendoza porque succionan mercados. Los fines de semana está lleno de gente que viene a la oferta cultural de Mendoza. Y eso es valor para Mendoza. Y el polo comercial claramente se ha diversificado, la cantidad de distintos niveles comerciales, de distintos lugares para crecer. Y sobre todo por un factor, Mendoza es chic, tiene charm. Qué sé yo, es el vino.
ha sido la industria vitivinícola la que ha generado esto. Mendoza tiene una oferta de hoteles de 300, 400 dólares por habitación, altísima y está casi siempre llena. Y uno dice, ¿quiénes van a esos lugares? Posiblemente ni los vemos, vienen extranjeros, pero esos extranjeros dan actividad económica a un montón de gente relacionada con esos hoteles que en muchos casos están en ámbito rural. Y por eso la calidad de los servicios que está demandando el ámbito rural son cada vez más altos. El urbano y el rural están demandando, tal cual como decía el profesor, un nivel de servicios que para sostener ese tipo de demanda hay que levantar. El polo comercial tiene mucho que ver con lo gastronómico también, como lo de las ciudades que dijo. Mendoza se ha transformado en el segundo polo gastronómico del país y en el de mayor densidad, porque es comparable al de Buenos Aires, pero con una población totalmente distinta. Por lo tanto, ha segmentado por arriba a Buenos Aires. O sea, acá hay 2 restaurantes de Malman, en Buenos Aires no. ¿Sí? Y después vamos, esto del polo turístico tiene mucho que ver con el comercial, con la vitivinicultura. Yo escuché decir a un secretario de turismo, yo dije, ¿cómo puede ser tan salame? O sea, que el turismo generaba más que la vitivinicultura. Y no se da cuenta que gran parte del turismo está porque está la vitivinicultura. O sea, si no hubiera vitivinicultura, gran parte de ese turismo no estaría. Por eso esto de los factores transversales, de cómo juega, cómo es el share, cómo es el compartir, es determinante. Porque un factor me va generando otro. ¿Sí? Y sí voy a hablar del cinturón verde. Fíjense que estos dos son determinantes de la existencia del oasis. El oasis nos involucra a todos, pero en estos dos es donde vemos claramente el concepto de riego, de agua, del que tenemos internalizado, no el que lo asumimos como un hecho que está dado y que alguien lo está pagando, porque el agua de la ciudad de Mendoza alguien la está pagando, la que riega los árboles, la que riega las plazas, la paga la ciudad, pero alguien la está distribuyendo y no lo vemos como un hecho propio. En cambio, el agua de la finca sí la vemos como propia, sobre todo el que tiene la finca. El cinturón verde de Mendoza tiene posibilidades, pero tiene muchísimas posibilidades si se transforma. ¿Sí? Si se transforma en productos de alto valor y no en productos de bajo valor. Y en esto implica un trabajo muy grande de su propio sistema productivo. Porque si se transformó en un polo turístico de alto valor, si se transformó en un polo de servicio de alto valor, si quiere ocupar ese espacio de mercado, su cinturón verde no puede ser un cinturón de papa, cebolla y ajo. Y tiene que ser un cinturón de productos con valor agregado, que le permita sostener un mecanismo de intercambio, no necesariamente de exportación. Esta es otra de las obsesiones. Hay gente que no exporta y vive bárbaro. O sea, lo importante es que entre en el entramado económico bien y que consiga el segmento de mercado en exportación o donde sea, donde genere el valor suficiente para pagar buenos salarios. Aunque succione salarios bajos, ¿qué va a hacer? Porque Mendoza succiona de otros lugares inmigración de salarios bajos. Y emigra salario alto, por ejemplo, en los últimos años a Chile. O sea, emigra profesional, mucho profesional de Mendoza emigró a Chile. La última. Bueno, nada más. Me quedé sin nada. Bueno, no dije ni muchas gracias. Pero lo que pasa, por eso debe haber creído que yo no venía, pero yo había sacado el pasaje, había todo. Lo que sí me dolió que me pusieran que soy de Buenos Aires. Sí, yo cuando vine el programa de Buenos Aires, eso ya es demasiado, hace 4 meses que estoy en Buenos Aires. Sigo siendo profesor de la Universidad de Cuyo, me siento parte de la Universidad de Cuyo y soy de Mendoza, ¿sí? No soy de Buenos Aires. ¿Se imaginan de Buenos Aires? No les podría haber dicho estos detalles. Así que muchísimas gracias, espero haberles dado un enfoque práctico distinto. Muchas gracias, Daniel. Alejandro.